No se les olvide seguirme en mi red social de Facebook, donde ahí realizo votaciones semanales para los próximos videos del canal. Los espero. Peito es la diosa griega o espíritu de la seducción, el habla encantadora y principalmente la persuasión. Peito a menudo se revela como un epíteto de Afrodita, mostrando la unión estrecha del amor y la persuasión, demostrando que esta última es una de las claves del amor. Esto se liga a la propia cultura helena original, donde si una mujer era considerada bella dentro del estándar griego, sus pretendientes tenían que de cierta forma persuadir a la familia, convenciéndoles cada uno de quién era el más adecuado para desposar a la joven. Cabe declarar que a pesar de estar ampliamente relacionada con lo que viene a ser el amor, igual podía aplicar a la persuasión en cuanto a discursos políticos. Peito, dentro de este ámbito se decía que servía al rey de los dioses, puesto que Zeus les comunicaba a los reyes que invocaran a Peito, bajo el aspecto de que ella les concedería el don de la palabra, del habla persuasiva para dirigir el discurso a sus súbditos. Igual, bajo este marco se resalta que a veces la persuasión en la política es más útil o valiosa que en el amor. De hecho, dentro de este marco político se solía comentar que Pericles, uno de los más grandes líderes de la democracia griega, fue de cierta forma bendecido por la diosa Peito. De hecho, si se atiende a muchas de sus representaciones en el arte, se puede ver que hace un gesto conocido como aglocutio en la antigua Roma, que básicamente representaba el saludo del ejército a su líder, o igual, en el contexto de la diosa puede representar más que un saludo una advertencia, representando un rechazo a la violencia. Peito es por estas razones que es opuesta a deidades como Vía, la fuerza, puesto que dentro de su concepción el habla persuasiva induce a la comunicación, ya sea entre la figura de autoridad y sus súbditos o incluso dentro de la familia como un cimiento. Es por esto que era opuesta a los actos de represión o sometimiento por parte de los reyes a su pueblo, o igual reprochaba el amor falso que se daba mayoritariamente en esos matrimonios forzados o actos de abuso sexual. Autores como Hesíodo mostraban a Peito como una de las Oceánides, hijas de los titanes Tetis y Océano. Otras versiones la anotan como descendiente de Hermes y Afrodita, heredando la belleza y habilidades seductoras de su madre y la astucia de su padre. La versión de Nono apunta que era hermana de Aglaya y Pasitea, que en conjunto eran hijas de Dioniso y Afrodita, mientras que otros como Alcman la muestran como hija del titán Prometeo, siendo hermana de Tique, diosa de la suerte, y Eunomía, el orden, aunque dentro de otra perspectiva igual podía ser hermana de Eufrósine y Talía. Ella, junto con sus otras hermanas respectivamente, representaban ciertos principios que se movían dentro de las ciudades griegas. Finalmente, para autores como Esquilo, se concibe como hija de Ate, la fatalidad. Esta muestra de Peito como hija de la fatalidad revela cierta perspectiva que Esquilo tenía de Peito, como una figura que en cierta forma era maliciosa, pues engañaba parcialmente el corazón como la mente de los hombres. Aunque cabe aclarar que en casi cada una de estas genealogías se podría estar hablando de distintos personajes con el mismo nombre compartido de Peito. Un ejemplo claro de esto es la unión de Foroneo, considerado como el primer hombre y el rey del Peloponeso, unido a Peito, pero esta vez descrita como una ninfa cuyo nombre varía en otros, como Teléside o Cerdo. Foroneo, unido a esta ninfa, tuvo a Apis e Ialeo y unas versiones dicen que Niobe, quien fue la primera mortal que tuvo un hijo por parte de Zeus. Aunque otras versiones más bien dicen que Peito se casó con el nieto de Foroneo, quien sería el primer rey y fundador de Argos. Peito, como hija de Afrodita y Dioniso, es la esposa legítima del dios mensajero Hermes, pero no se deja en claro si entre ellos dos hubo descendencia alguna, pero ambos se mostraban particularmente juntos apoyando en una ocasión a Orestes, quien buscaba vengar la muerte de su padre. Otras versiones marcan que Peito había podido engendrar a Higía,
la diosa de la buena salud unida al dios Eros, al que Peito cuidó desde pequeño junto al resto de los erotes, por órdenes de Afrodita, de quien siempre se le muestra como mensajera y fiel acompañante, junto con otra edad llamada Parégonos. Igual, a veces se podía ver a Peito cargando con el carcaj de flechas de Eros. Igual, se habla de un breve amorío con Pan, el dios de los bosques, del cual emergió la ninfa Lynx, aunque otras versiones afirman que esta ninfa fue producto del abuso de Pan hacia la ninfa Eco, haciendo a esta última su verdadera madre. Peito era una deidad tan cercana a Afrodita que en la mayoría de sus mitos la gran diosa del amor se encuentra implicada de una u otra forma. Durante la guerra de Troya, por ejemplo, podía verse a Peito representada junto a Afrodita y los erotes persuadiendo a Helena de Troya para sucumbir a los encantos de París y huir con este. Y en algunos vestigios del arte muestran a Peito persuadiendo a París, probablemente convenciéndole de que elija a Afrodita como la más bella de entre las diosas Hera y Atenea. Igualmente Peito aparece en el mito del abuso hacia la diosa Aura. Artemisa estaba enojada debido a que esta diosa había dudado de su virginidad y juró venganza. Dioniso intentó emborracharla y atraerla hacia él con un manantial de vino. Aura en un inicio dudaba, pero ante las seductivas palabras de Peito se acercó ingenuamente hacia él y fue abusada. Aunque otras versiones de igual forma dicen que al contrario que Peito la intentó ayudar. Igual se menciona que apoyó a Dioniso en otra ocasión cuando luchaba por la mano de la princesa Palene, hija del rey Sitón de Tracia. Peito presagió que el cortejo del dios sería exitoso. Otras veces que trabajó para Afrodita fue cuando hizo que por sus órdenes Medea cayera enamorada de Jasón, cuando también apareció junto con los erotes apoyando a Minos contra Nisos, haciendo que la hija de este último traicionara a su propio padre. Peito, igual cuando se creó a Pandora, la primera mujer, adornó su cuello con un impresionante collar de oro. Esto se ligaba a una concepción de que en Grecia, los que usaban este tipo de adornos tenían un objetivo de persuadir o seducir. Peito aparece en muchas bodas dentro de la mitología griega, siendo quien coronaba a las novias, tales como Tetis en su boda con Peleo, Armonía en su boda con Cadmo y Ariadne en su boda con Dioniso. Si bien se mostraban todos los erotes y a Peito, la figura predominante en estas celebraciones muchas veces fue Himeneo, quien se le mostraba con una antorcha avivando las llamas del amor, como dios de las ceremonias nupciales. El personaje histórico, Temístocles, encargado de dirigir las tropas atenienses contra los persas, aseveró que contaba con la bendición de Peito, vía la fuerza, quien curiosamente era el opuesto de Peito, o en otras versiones en lugar de vía era Ananke, la diosa de la necesidad. Se dice que cuando Temístocles paró por el pueblo de Andros, estos le dijeron que al contrario de ellos tenían como figuras principales a Mecniana, la aflicción, y Penia, la pobreza. Peito, en el arte, muchas veces se representa con el gesto mencionado al inicio a Glocutio siempre huyendo de una escena de violación o abuso. Una de las más famosas puede ser una en la que se muestra a Zeus abusando de la reina Leda en su forma de cisne, donde también ahí se muestra a la diosa Eris agarrando una manzana, lo cual es bastante curioso, porque fue la propia diosa Eris, la de la discordia, la que ocasionaría más tarde la guerra de Troya, y Leda en muchísimas versiones se asevera que es la madre de Helena de Troya, la princesa por la cual se desató este conflicto. En otras representaciones se le muestra comúnmente a Peito hablando o persuadiendo aparentemente a hombres y mujeres, como era el caso de la doncella Demonasa, siempre acompañada de los erotes. Después de todo, este acompañamiento de Peito junto con Afrodita, junto con los erotes, representaba que ninguna fuerza podía resistirse a las palabras y a los sentimientos.
Igualmente, a Peito a veces no se le muestra como tal como una deidad, sino más bien como una representación divinizada o humanizada de uno de los mayores atributos de la diosa Afrodita. Y también Peito era muy usada por lo que eran los filósofos hablando de este concepto de la persuasión dentro de la sociedad griega. Pero se sabe que Peito tuvo culto, por ejemplo, en Atenas, que fue instaurado por Teseo junto al de Afrodita Pandemos. También en Megara, donde la estatua en su templo fue hecha por Praxíteles. Igualmente fue adorada en lugares como Sición y también en Argos. Es por estas cuestiones que trabajan a Peito como un concepto abstracto que, a pesar de que es mencionada en muchas historias de la mitología griega, no se sabe exactamente si tratarla como una figura divina o una forma de decir persuasión o referirse a la propia diosa Afrodita.